Hola Pati, hola Yolanda, bienvenidas. Muy buenas tardes. Un placer. Hola, Hola, hola. hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Creo que ya están llegando, ¿no?, los participantes. Bueno, pues como son las 7, yo creo que vamos a dar comienzo, ¿no? Si alguno más va llegando, pues bueno, se va agregando. Como de todas formas es el primer día que damos inicio a esto, pues ya iremos diciendo y lo iremos colgando también en nuestra página, que estas charlas, estas conferencias o como queramos llamarles, se van a ir colgando, van a quedar grabadas y se van a ir colgando, así que el que vaya llegando un poco más tarde no se preocupe porque va a quedar en nuestra página, en nuestra web, y podrán, bueno, pues retomarla luego, aunque se incorporen un poco más tarde. Bueno, pues vamos a dar inicio. Yo les voy a presentar a que tenemos hoy la gran suerte de tener con nosotros a Javier Salvador, que es el facultativo especialista del área de endocrinología y es el profesor emérito de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Nos hace el gran favor de participar esta tarde con nosotros para compartir pues este rato. Nos va a hacer partícipe de, bueno, pues toda la sabiduría que él tiene en este área, y además tenemos también la gran suerte de que contamos con él en el comité científico de nuestra asociación. Yo, para los que no me conocen, soy Victoria Buisa, miembro de esta asociación. Ahora mismo pues estoy como presidenta, pero pues nada, os voy a decir un poquito que esto va a consistir en unas preguntas que él amablemente nos va a ir respondiendo. No os preocupéis, como os he dicho, podéis ir escribiendo los que a través del Zoom tenéis un espacio para ir escribiendo preguntas que él amablemente luego, cuando esto termine, va a responder. Las tendréis las respuestas colgadas en la web, y también dejaremos un momentito para que en directo podáis también hacer vuestras preguntas. Así que con tranquilidad vamos a ir dando paso a las preguntas. Sí, os pido por favor que silenciéis por favor los micros mientras que damos paso a las preguntas, y ya cuando queráis intervenir pues activáis otra vez el audio, ¿vale? Y así pues vamos interviniendo. Bien, pues bueno, vamos a dar comienzo. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Vamos. tardes. En primer lugar, quería agradecer, cómo no, el privilegio que supone el poder hablar sobre y compartir bueno, pues, aspectos, opiniones con las personas que realmente bueno, están afiliadas a la asociación, y que para mí es, por tanto, una gran satisfacción el poder estar aquí y poder hablar de algunos aspectos que me parecen sumamente relevantes para las personas que viven con obesidad y para aquellos familiares que también tienen contacto con ellas, y en general para toda la gente que quiera conocer al respecto de la obesidad, que yo creo que es algo que todo el mundo conoce, que es una gran pandemia, que tiene unas connotaciones mucho más importantes incluso que las del COVID, aunque realmente ahora solo se centra la atención en COVID, y que me parece que bueno, es una magnífica oportunidad, y por lo tanto yo estoy encantado en participar, en atender preguntas, ya sean en directo o ya sean a través de correo electrónico o lo que fuera. Yo responderé todas ellas, y por lo tanto creo que de esta manera creo que aprenderemos absolutamente todos. Por lo tanto, Victoria, cuando quieras, lo que quieras, como quieras, estoy listo para que puedas preguntarme. Yo haré uso de algunas diapositivas que tengo aquí para bueno, conseguir o tratar de conseguir que las personas puedan fijar los conceptos lo mejor posible, de modo que compartiré pantalla en ese sentido. Por tanto, cuando tú quieras, Victoria, puedes empezar, y yo estaré encantado de escuchar tus preguntas y tus comentarios.
Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mira, la primera pregunta que te queremos hacer, aunque parezca que es una cosa que todos sabemos, pero creo que no lo tenemos bien claro, es ¿cómo se define la obesidad? ¿Qué tienes tú Perfecto. que decirnos? Esto me parece un tema muy importante, porque aparentemente es sencillo, pero no lo es tanto. Y creo, con ayuda de alguna diapositiva que yo voy a colocar, creo que todo el mundo podrá entender el porqué de esto que estoy yo diciendo. Bien, vamos a ver. Básicamente, y desde hace mucho tiempo, la obesidad se define como una enfermedad crónica que se caracteriza por un excesivo acúmulo de grasa corporal. Y esto es muy importante porque nos hemos acostumbrado a definir la obesidad en razón al exceso de peso. Y esto no es cierto. Es decir, la obesidad se define como un excesivo acúmulo de grasa corporal. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una correcta definición de la obesidad, deberíamos medir la cantidad de grasa corporal de una persona. ¿Qué ocurre? Que la tecnología avanza y efectivamente ahora se puede medir, pero no todo el mundo, todos los facultativos tienen en su consulta un sistema para poder medir correctamente la grasa corporal. Y esta es la razón por la cual me gustaría incidir en qué es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, que es el cociente entre el peso en kilogramos partido por la talla en metros elevada al cuadrado, es el procedimiento que más se ha utilizado y que se utiliza hoy en día para establecer o no la presencia de obesidad. Fíjense aquí cómo en esta diapositiva vemos cómo el índice de masa corporal, dependiendo del índice de masa corporal, se establece la presencia de obesidad cuando el índice de masa corporal supera el valor de 30. Y luego, dependiendo de la magnitud, se establecen clases de obesidad moderada, obesidad severa, obesidad llamada mórbida, que cada vez se emplea menos y se utiliza mejor obesidad grave. Y por tanto, que entre la normalidad y la obesidad hay una franja de índice de masa corporal que se denomina sobrepeso. Bien. Esto lo inventó Adolf Quetelet y este es el índice de masa corporal que conocemos prácticamente todo el mundo. Sin embargo, hay otras maneras de utilizar un sistema fácil, pero que nos pueda ofrecer un significado mejor que el índice de masa corporal. Me estoy refiriendo a la medida del perímetro de la cintura. Es decir, esto es coger una cinta métrica y medir la cintura de la persona en cuestión entre lo que es el final del reborde de las costillas y la pala ilíaca. Es decir, que prácticamente en el punto medio del abdomen. Y entonces, si en los varones, si esa medida es mayor de 102 centímetros, se establece obesidad abdominal que tiene un riesgo alto de complicaciones. Mientras que si es una mujer, ese punto de corte se sitúa en 88 centímetros. Y la traducción de esto, básicamente lo pueden ver aquí. Es decir, esta es la clásica, a la izquierda tiene un varón que tiene obesidad abdominal, que también llamamos obesidad androide, que es un acúmulo graso abdomino visceral, y precisamente esa grasa visceral que está dentro es decir, no la que podemos pellizcar desde fuera, sino la que está dentro entre las vísceras, es la que realmente conduce y favorece el desarrollo de complicaciones. Mientras que las personas que tienen un acúmulo graso glúteo-femoral, ahí no está en el abdomen fundamentalmente la grasa, sino está en los glúteos, está en los muslos, está en las cartucheras, que muchas veces muchas mujeres denominan a este tipo de acúmulo graso, pues realmente es una obesidad habitualmente mucho más leve desde el punto de vista de la posibilidad de complicaciones. Por tanto, la obesidad abdominal, dentro de la obesidad, lo que es la obesidad abdominal, cuando la grasa abdominal es la que aumenta de una forma notable, ahí es donde tenemos riesgo de desarrollo de hipertensión, de diabetes, de otras complicaciones, incluso de cáncer. Hay otro punto que me gustaría subrayar. Entre estas dos imágenes, fíjense que son dos personas que ustedes dirían son muy diferentes, pero las dos tienen un índice de masa corporal muy similar, en torno a 44-45. Entonces, eso quiere decir que en determinadas situaciones el índice de masa corporal no nos vale de mucho. ¿Qué es lo que realmente diferencia a estas dos personas? La grasa corporal. Es decir, que precisamente que es por así decir, el núcleo central del diagnóstico de la obesidad es la grasa corporal. Por tanto, la persona de la derecha tiene una excesivísima grasa corporal, mientras que el de la izquierda, que es un culturista, tiene una grasa corporal prácticamente nula. Por tanto, podemos podemos medir la composición corporal y habrá facultativos médicos a los que ustedes vayan que tengan impedanciometría, que es un sistema bastante sencillo,
otros más complicados que es la pletismografía, otros más complicados que es el DEXA, pero la realidad es que el concepto es que los varones y las mujeres que tienen una cantidad de grasa corporal normal es menor del 20 o del 30%, mientras que se define la obesidad cuando hay un mayor del 25% en varones o mayor del 35% en las mujeres. Y yo creo que esto es muy importante. Esto quiere decir que en esta diapositiva se ve cómo las personas con sobrepeso, que son las que ocupan el centro de la diapositiva, las personas con sobrepeso, cuando se les mide la grasa corporal, acuérdense bien, el 80% de las personas que tienen sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal entre 25 y 30, por tanto, no cumplirían por criterios de índice de masa corporal la condición de obesidad, realmente por cuando se mide la composición corporal, el 80% tienen obesidad. En cambio, aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, efectivamente la amplísima mayoría tienen una cantidad de grasa corporal excesivamente, claramente elevada. Por lo tanto, y para terminar, decir que antes la obesidad se definía por índice de masa corporal mayor de 30 y punto, ya está. Una persona que tiene índice de masa corporal mayor de 30 tiene obesidad. Ahora la obesidad se define como una enfermedad crónica compleja, crónica, no se cura, es crónica y es compleja, no es sencillo esto de comer más y hacer menos ejercicio, no, es mucho más complejo, en la que el exceso de grasa empeora la salud, aumenta el riesgo de complicaciones y reduce la expectativa de vida. Y esta guía clínica publicada por la Asociación Canadiense en agosto del año pasado propone un enfoque absolutamente centrado en el paciente, no tanto en el peso, en la talla, en el índice de masa corporal. Hay que determinar las causas de la obesidad y actuar sobre ellas y, por lo tanto, ir más allá de ese concepto de comer menos y moverse más. Muy bien. ¿Por qué se le considera una enfermedad crónica? Hemos dicho que esto es nuevo, antes no se le decía, en la definición que acaba de decir ha dicho bien claro que es una enfermedad crónica. Sí, es cierto, es una enfermedad crónica. Este es un concepto muy importante porque, si me permiten de nuevo compartir mi pantalla, que la comparto ahora mismo, aquí la tenemos, vamos a ver, hay amplísimas evidencias desde hace muchos años, evidencias científicas que demuestran que la obesidad se asocia con numerosas complicaciones, tanto de estirpe metabólica como mecánica, como en problemas del sistema nervioso central. Aquí hay algunas de ellas. Espero me disculpen que la diapositiva, la figura está en inglés, pero espero que también que entiendan bien los conceptos. Es decir, que hay alteraciones metabólicas en azul oscuro, por ejemplo, el asma, la infertilidad, el cáncer, los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial, insuficiencia coronaria, diabetes, tromboembolismo pulmonar, trombosis, gota, por ejemplo, otros efectos que estas complicaciones se producen por el efecto mecánico fundamentalmente del peso o de la expansión de la masa grasa, como puede ser la terrible apnea del sueño, que esto es evidente, es muy frecuente en personas con obesidad grave y que realmente supone un factor de riesgo importante de generación de arritmias, de diabetes, de insuficiencia cardíaca, en fin, de muchos aspectos, ¿no? Hay, que duda cabe, que también metabólicamente se favorece la aparición de distintos tipos de cáncer, como puede ser el cáncer de mama, puede ser el cáncer de esófago, el cáncer de endometrio, en fin, hay una serie, cada vez hay más cánceres que se ve que están realmente conectados causalmente con la propia obesidad, ¿no? Es decir, que hay aspectos también del sistema nervioso central. La obesidad se asocia con ansiedad y con depresión, por ejemplo, y, como no, como otras complicaciones mecánicas que no he comentado antes, tanto el dolor de espalda como, por ejemplo, las molestias derivadas de la artrosis, pues realmente potencian, lógicamente, esas molestias y esa disminución de la calidad de vida que con frecuencia presentan las personas con obesidad. Fíjense cómo la obesidad y sus complicaciones aumentan la mortalidad. Está claro que cuantas más complicaciones tenga una persona con obesidad, por ejemplo hipertensión, por ejemplo diabetes, y sobre todo si no están bien controladas, y si la obesidad no está bien controlada, lógicamente la mortalidad va a aumentar. Por tanto, esto es importante. Más globalmente, vemos aquí un esquema de las múltiples comorbilidades derivadas de la obesidad,
cáncer, diabetes arriba, hay 10 enfermedad cardiovascular, tenemos la hipertensión arterial, pero hay una que no estaba en la anterior y que aquí sí aparece y me parece muy importante comentarla, que es el estigma. Es decir, el sesgo de peso genera estigmatización de las personas con obesidad e incluso discriminación. Esto es tremendamente importante, primero por el efecto que produce sobre la persona con obesidad y segundo porque además, como pueden ver aquí, constituye un elemento que cronifica la obesidad. Es decir, el estigma relacionado con el exceso de peso que hace que las personas con obesidad tengan menos acceso a los recursos sanitarios, sean peor tratadas, sean realmente a veces discriminadas o consideradas como con personalidad, con personas que no tienen una voluntad importante ni nada de eso. Esto es absolutamente falso e injusto, pero lo que está claro es que el estigma favorece el estrés y el estrés favorece la obesidad. Es decir, el estigma es una complicación de la obesidad y es un problema que favorece y potencia cronifica la obesidad. Esto es muy relevante, muy importante. Por lo tanto, después de haber visto todo esto, si yo voy busco la definición de enfermedad de la Real Academia Española que dice es una alteración más o menos grave de la salud. Y si busco el criterio de la Organización Mundial de la Salud, diría, la enfermedad se define como una desviación perjudicial de la estructura o estado funcional del organismo normal, generalmente asociado con signos y síntomas. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguien que se atreviera a decir o a realmente a negar que la obesidad es una enfermedad crónica? Por último, decir que efectivamente en este sentido, bueno, afortunadamente la Comisión Europea en marzo del 2001 reconoce a la obesidad como una enfermedad crónica, ya no es una condición, no es una situación, no es algo que dependa de la voluntad de las personas, sino que es una enfermedad crónica y recurrente que actúa como una puerta de entrada de un amplio abanico de patologías como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por lo tanto, hay muchos sociedades científicas, prácticamente totalidad de sociedades científicas relacionadas con la obesidad, como la Sociedad Europea, la World Obesity Federation, la Asociación Médica Americana, en fin, una serie de sociedades e incluso países como gobiernos, como el alemán, el italiano y el portugués, que no está aquí, en Europa, que realmente consideran y asumen que la obesidad es una enfermedad crónica. De modo que, por lo que respecta a mi opinión, realmente yo no tengo ninguna duda y quisiera que todo el mundo tuviera suficiente conocimiento y suficiente evidencia para realmente establecer o considerar que la obesidad es una enfermedad crónica, aspecto que es muy importante para todas las personas que presentan obesidad y para todos los médicos que tienen que tratar día a día las personas con obesidad. Me gustaría hacer aquí una pequeña parada para ver, ¿no?, si después de esto tan interesante que nos has estado explicando, alguien tiene alguna pregunta, quiere participar brevemente para seguir dando paso. Podemos desbloquear los micros si alguien quiere preguntar algo, porque me parece que ha sido bastante interesante lo que nos has estado explicando. Anímense, pregunten. Sí, sí. Es decir, que a mí no me gusta que solo hablemos Victoria y yo, es decir, que habrá más gente que habla, que participa, ánimo. Yo es que si me dan pie no dejo de hablar. Bueno, bien, eso es bueno, es decir, que las personas tenemos que comunicarnos, sin duda. Sí, buenas tardes, no sé si me oyen. Le oímos perfectamente, Yolanda. Sí, querría saber, están hablando de que la obesidad es una enfermedad crónica y me gustaría preguntarle si se cura. ¿Tiene cura la obesidad? ¿Se llega a ser una persona no obesa alguna vez? Le voy a contestar de una forma absolutamente científica. A día de hoy, la obesidad no se cura. La obesidad es una enfermedad crónica y al igual que otras enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, salvo algunos subtipos muy concretos de esas enfermedades, no se curan, se controlan, no se curan. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en la obesidad estamos viendo que cada vez tenemos más tratamientos farmacológicos nuevos que vienen muy bien y son excelentes, pero realmente con todos los tratamientos farmacológicos, en el momento que se retiran, el peso se recupera. Cuando hacemos un tratamiento intensivo con plan de alimentación, actividad física, medidas cognitivo-conductuales y la evolución es buena, si dejamos de hacer ese tratamiento,
la obesidad reaparece en el caso de que haya remitido. Y si me voy al punto más importante, como es la cirugía bariátrica, por ejemplo, cirugía bariátrica tiene un resultado fantástico en obesidad, reduce extraordinariamente el peso corporal y las complicaciones asociadas y la mortalidad derivada de las complicaciones. Esto es una realidad, ¿eh? Sin embargo, hay un porcentaje significativo, no digo mayoritario, pero significativo, de personas que después de haberse intervenido quirúrgicamente necesitan luchar contra la recuperación ponderal que ocurre con mucha frecuencia en cualquier tipo de persona que haya tratado eficazmente la obesidad y que haya perdido peso. En otras palabras, si no mantenemos un tratamiento continuado basado en medidas higiénico-dietéticas, en medidas de estilo de vida, en medidas cognitivo-conductuales, en tratamiento farmacológico o a veces en tratamiento quirúrgico, no conseguiremos controlar la obesidad. Pero fíjese que digo controlar, no he dicho curar, lamentablemente. Es decir, me gustaría que en un momento dado bueno, podamos cambiar un poco el discurso en este sentido, pero a día de hoy la obesidad es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda y por tanto a día de hoy no tenemos recursos suficientes para poder garantizar que una persona que haya perdido peso haya dejado de tener obesidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Alicia, venga. Sí, mi nombre es Alicia. Mire, ¿qué ha dicho usted sobre la cirugía bariátrica? Sí. ¿Es buena? La cirugía bariátrica es un... Sí, continúe si quiere matizar. No, que estaba a punto hoy de comprometerme con Clínicas Dorsia para hacerme una abdominoplastia, porque estoy haciendo dieta, llevo toda mi vida desde que era niña, tengo hipotiroidismo, soy comedora compulsiva, tengo... Sí. Vamos, que como cuando estoy deprimida y cuando tal, entonces llevo toda mi vida haciendo dietas. Sí. Y ahora había pensado operarme el abdomen, pero también cuando lo he escuchado lo de la cirugía bariátrica, digo, será interesante hacerse algo en el estómago. Le diré una cosa, exacto, es decir, la cirugía, la abdominoplastia no es cirugía bariátrica porque habitualmente no se asocia con una significativa pérdida de peso. No, por eso lo que se hace es eliminar parte del tejido adiposo, que no es lo que más pesa, pero bueno, es una de las... Pero generalmente no ocasiona, no se acompaña de una gran pérdida de peso. La cirugía bariátrica, como acaba de comentar, se refiere a una intervención sobre el tubo digestivo que facilita, o reduce, mejor dicho, la absorción de los alimentos o facilita la saciedad precoz, produciendo si se utiliza una técnica restrictiva. Entonces, ¿es buena? Pues es buena cuando está bien indicada. Es decir, yo creo que esto es muy importante. Por tanto, no todas las personas que tienen obesidad en la cirugía bariátrica está indicada. Es decir, que eso es muy importante, ponerse en manos de un equipo multidisciplinar, unos profesionales cualificados y con experiencia, para que puedan evaluarle y entonces aconsejarle mejor qué es lo que más le conviene, sobre todo con vistas a obtener un mayor rendimiento a largo plazo. Ya he dicho que la obesidad no se cura, pero no es lo mismo obtener un rendimiento a corto plazo, como puede ser, por ejemplo, un balón intragástrico o cualquier otro tipo de intervención, que no algo que está más demostrado y documentado que tiene un efecto más eficaz y más duradero, ¿no? Es decir, eso es así. Lo cual, a pesar de todo, sea la cirugía bariátrica que sea, siempre el paciente a día de hoy tendrá que mantener una serie de medidas terapéuticas para conseguir bueno, que esa eficacia que pueda obtenerse como consecuencia de la cirugía no se pierda o no se atenúe como consecuencia del abandono de las medidas terapéuticas aconsejadas. Vale. Sí, perdón. Yo quería comentarle a Alicia que yo estoy operada de manga gástrica y que no es milagrosa, que requiere un esfuerzo igual que si no estuviera operada. Porque te operan el estómago pero no la cabeza. Gracias. Esa es una buena, sí, gran parte de los aspectos tienen relación con el control del comportamiento alimentario y sobre todo con la relación, como comentaba ahora mismo Alicia, de la compulsión o de la depresión o de la ansiedad con la ingesta calórica, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante y eso también hay que hacer un tratamiento lo más dirigido posible, porque realmente eso es la causa del que una persona tenga obesidad. Muchas personas con obesidad pues realmente deben su situación y su condición pues precisamente a esas alteraciones del estado de las alteraciones psicológicas que lógicamente requieren también mucha atención. Perdonadme, pero tenemos que seguir. Vamos a tener también una de nuestras próximas charlas, también será del aspecto psicológico sobre las conductas de las personas con obesidad.
vamos a colgar todas las que vamos a tener también con nosotros a una psiquiatra y una psicóloga, que va a ser muy interesante, pero tenemos que continuar y no preocuparos porque el doctor Javier va a responder todas las preguntas que tengáis, las ponéis por escrito y él os va a responder a todos. Absolutamente. Absolutamente se compromete a responderos a todas las preguntas que tengáis. Claro que sí, claro que ¿Vale? sí. Continuamos y no os preocupéis que también vamos a tener otras charlas de interés para todas estas preguntas que sabemos que todas tenemos pendientes. Bueno, pues siguiendo en esto que ha estado tan interesante de la enfermedad crónica, ¿cuáles son las razones por las que algunos no están de acuerdo con que la obesidad se considere una enfermedad crónica? Bueno, agradezco mucho esta pregunta, Victoria, porque me parece que, claro, cuando uno dice, pues sí, me han dicho que es una enfermedad crónica y tal, y luego se encuentra con otra persona y dice, pues no es una enfermedad crónica porque yo creo que no. Entonces uno tiene que tener conocimiento para poder participar en esa discusión y poder. Entonces, dejadme que comparta un momentito, porque aquí tengo yo una diapositiva de argumentos en contra de que la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, vamos a ver, hemos repasado un poco cuáles son las razones por las cuales la comunidad científica considera que la obesidad es una enfermedad crónica. Yo creo que son evidentes: complicaciones, mortalidad, es decir, falta de efecto durable de cualquier tipo de tratamiento que se haga, es decir, que al final, bueno, hay personas que efectivamente se operan de cirugía bariátrica y mantienen una pérdida de peso a lo largo del tiempo, pero a costa de, lógicamente, continuar con las medidas higiénico-dietéticas, de actividad física, cognitivo-conductuales y a veces también farmacológicas. Por lo tanto, los argumentos que se esgrimen para decir que la obesidad no es una enfermedad crónica son: 1, inadecuada definición en base al valor de índice de masa corporal. Yo acabo de comentar esto, es decir, que el índice de masa corporal no es lo mejor, porque la desproporción de peso que tenga una persona respecto a la talla no necesariamente indica o se relaciona con el exceso de grasa que tiene, que es el elemento clave en el diagnóstico de la obesidad. Por lo tanto, el decir que la inadecuada definición resta argumento, resta fuerza al hecho de que la obesidad es una enfermedad crónica, lo siento, pero me parece una falacia. Es decir, porque si yo digo que la obesidad se define por el exceso de grasa corporal, ya hay una definición mucho más correcta, y si incluso amplío al número de posibles complicaciones que se pueden asociar a la obesidad, la definición todavía es más amplia, y nosotros sabemos que incluso aquellas personas que tienen exceso de grasa pero no tienen complicaciones visibles, demostradas, esas personas van a evolucionar en razón de su exceso de grasa hacia una situación de obesidad metabólicamente compleja, es decir, hacia el desarrollo de complicaciones. Por tanto, ese primer punto no me sirve como un argumento para negar que la obesidad sea una enfermedad crónica. Segundo punto: no todas las personas con exceso de grasa corporal tienen complicaciones. Lo mismo que estoy diciendo, estoy haciendo hincapié ahora justamente en ese aspecto. Es decir, que una persona que tiene exceso de grasa corporal pero tiene la glucosa bien, tiene el colesterol bien, tiene la presión arterial bien, que se sepa no tiene ningún tipo de cáncer. Bueno, cuando realmente se mira en profundidad y se evalúan las situaciones, por ejemplo, la disfunción endotelial, se evalúan con más profundidad la posibilidad de complicaciones, se encuentran con mucha frecuencia. Punto 1. Punto 2. Lo que se sabe es que aquellas personas en las que estrictamente se demuestran que ese exceso de grasa corporal en un momento determinado no se asocia a complicaciones visibles, por así decir, se sabe que con el paso del tiempo las van a desarrollar. Es decir, esto es una realidad. Por tanto, yo asumo que efectivamente la obesidad tiene una expresión heterogénea en las personas. No todo el mundo se comporta igual, no todo el mundo desarrolla hipertensión, diabetes, cáncer o depresión o lo que fuera, pero la realidad es que eso no niega el hecho de que ese exceso de grasa corporal va a ser el elemento que va a generar estas complicaciones antes o después. La obesidad es prevenible y tratable. Bueno, pues todas las maniobras de prevención que se han realizado hasta ahora, pues no han sido realmente exitosas. Y el tratamiento, pues vamos avanzando en el tratamiento, tanto los especialistas en cirugía bariátrica como los endocrinólogos o los médicos de atención primaria, en fin, los psicólogos, los psiquiatras, vamos colaborando todos de la mano y vamos diseñando tratamientos que cada vez son más eficaces, pero no son eficaces, nos sirven a largo plazo. Es decir, que cualquier tratamiento que ahora consideramos, en este momento, farmacológico, quirúrgico, lo que fuera, de estilo de vida, etcétera, convencional, la realidad es que no garantiza que una vez
quitados, es decir, suspendido ese tratamiento, realmente la obesidad no vaya a reproducirse o la grasa no vaya a volver a aumentar, que es lo que sucede, como hoy sabemos, en la práctica mayoría de todos los casos. Por tanto, ese tercer argumento tampoco me sirve. Este concepto, el concepto de que la obesidad es una enfermedad crónica, reducirá la responsabilidad personal de los individuos con obesidad. Bueno, a ver, es decir, que si es yo si veo una persona que tiene diabetes, por ejemplo, que no hay ninguna duda de que esto es una enfermedad crónica, no le digo, usted tiene diabetes porque la culpa es suya, porque usted se ha estropeado la célula beta pancreática para producir insulina, o usted tiene hipertensión porque la culpa es suya, porque, no sé, es usted muy nervioso y entonces le sube la presión arterial. No, no, no. Que hay personas muy nerviosas que no tienen hipertensión. Es decir, que la obesidad no es algo que dependa de la responsabilidad de cada persona. Y, lógicamente, si se establece, como se ha establecido ya desde el punto de vista político, por ejemplo, a nivel europeo, que la obesidad es una enfermedad crónica, creo que ya no se debe, con ese concepto, jamás se podrá asumir o pensar o inferir que una persona que tenga exceso de grasa corporal, una persona con obesidad, que realmente sea culpa suya, o sea un problema de su voluntad, o sea un problema de que realmente no es cumplidora ni nada de esto, no, en absoluto. Yo creo que la responsabilidad personal de los individuos con obesidad es necesaria que se asuma por parte de cada persona y por parte de los que le rodean como consecuencia de que es una enfermedad crónica, pero que realmente el hecho de que se etiquete como una enfermedad crónica no va a generar más una alteración de esa responsabilidad y mucho menos va a generar estigma. Es decir, yo creo que el estigma está ahora es más fácil que se produzca como consecuencia de que las personas con obesidad sean consideradas como personas con menor disciplina o que sean consideradas con menor voluntad para hacer un plan de alimentación, por ejemplo, o llevar una vida saludable, cuando la realidad es que si es una enfermedad crónica, lógicamente ya no hay cabida a ese tipo de comentario, a ese tipo de concepto, porque la enfermedad crónica existe, es genéticamente condicionada en gran parte y también en gran parte por los elementos ambientales que realmente nos rodean en este momento y que constituyen lo que se llama ambiente obesogénico. Vale. Javier, yo tendría muchas preguntas para hacerte, pero hay una muy importante que no quiero y el tiempo se nos viene encima. Y es, ¿cuáles son las repercusiones para las personas con obesidad de que la obesidad se considere una enfermedad crónica? Esto es un porque tema, creo que este es un tema muy interesante. Yo tengo alguna nota por aquí. Vamos a ver, Victoria. Creo que es difícil decir cuáles serían las consecuencias potenciales de asumir de que la obesidad es una enfermedad crónica. Entre otras razones porque todavía gran parte de la población, aunque diga lo contrario, no asume que la obesidad es una enfermedad crónica, y estoy incluyendo también a los profesionales sanitarios, que dicen con mucha frecuencia que, bueno, yo asumo que es una enfermedad crónica, pero luego resulta que no reviso al paciente cada 3 o 4 meses o que realmente no le doy una citación para que venga a revisión, aunque yo considere que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, es difícil decir qué cambiará si esto realmente se produce, es decir, si la administración, los políticos, los médicos, las enfermeras, los nutricionistas, las personas que forman nuestra sociedad, nuestros familiares, todos, nuestros maestros, realmente el día que asuman que en realidad que la obesidad es una enfermedad crónica es difícil de decir, pero a priori yo diría que va a reducir y evitar la estigmatización. Es decir, porque la estigmatización se deriva de un problema de ignorancia, es decir, de pensar que las personas que tienen obesidad deben su condición a que, bueno, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que no tienen disciplina, que tienen una voluntad frágil, que, bueno, es decir, y eso no es cierto. Es decir, sí es cierto que la obesidad genera esos problemas, pero no es cierto que esos problemas generen la obesidad. Es decir, que creo que si se asume que la obesidad es una enfermedad crónica, nadie va a culpabilizar a la persona con obesidad de que el problema realmente se debe a sus actitudes o a su conducta. Por lo tanto, eso va a ser muy importante porque la estigmatización está extraordinariamente difundida y, como he dicho antes, favorece y cierra el círculo vicioso cronificando la obesidad. Segundo, habrá más acceso a los recursos sanitarios. Es decir, sabemos que las personas con obesidad a veces van al médico y el médico les dice, yo esto he visto muchas veces también,
Es decir, el médico dice, bueno, esto depende de usted, por tanto, hasta que usted no pierda peso, no venga. ¿Ah? Esto es una enfermedad y yo tengo derecho a ser tratado y a eso es lo que vengo aquí y confío en que usted me trate y me facilite el camino y me ofrezca los procedimientos terapéuticos más modernos para que yo pueda vencer este problema, ya sean tratamientos farmacológicos, ya sea tratamiento quirúrgico, ya sea apoyo psicológico, psiquiátrico, lo que sea. Es decir, que esto es realmente importante y por tanto creo que ese acceso se liberará, como ocurre, por ejemplo, en las personas con hipertensión o con diabetes. Facilitar el tratamiento de las complicaciones. Claro, lógicamente, si yo considero que la obesidad es la madre de muchas complicaciones, si veo una persona que tiene hipertensión y tiene exceso de peso o exceso de grasa corporal, debo tratar la obesidad y en eso facilitaré el control de la hipertensión, el control de la diabetes, el control de la apnea del sueño, reduciré la probabilidad de que desarrolle cáncer, mejoraré la situación psiquiátrica. Es decir, que muchas cosas. Y por tanto, pero para eso necesitamos que la obesidad sea considerada como una enfermedad crónica. Pues se considera la obesidad en cualquier escenario clínico. Es decir, que si yo tengo obesidad, voy al médico porque tengo, por ejemplo, un dolor de cabeza, bueno, pues al igual que cuando un médico ve a otra persona, a un paciente y realmente le pregunta en sus antecedentes, ¿le han visto el azúcar alto alguna vez? ¿Usted tiene una tensión elevada o incluso en la exploración le toman la tensión? Bueno, pues aquí le pesarán, le medirán, al menos calcularán el índice de masa corporal. Al menos, se cuenta que hay un porcentaje significativo de consultas en las que no se calcula el índice de masa corporal, si sobre todo no son de una especialidad muy próxima, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí también mejoraremos el abordaje y desde luego mejorará la calidad de vida de las personas con obesidad. Yo estoy absolutamente convencido, pero para esto hay que conseguir ese objetivo y para conseguir ese objetivo esto se enmarca en una, yo creo, en una necesidad de una educación global, tanto para las personas con obesidad como para los profesionales sanitarios que las atienden, como para la sociedad en general, los medios de comunicación, los políticos, la administración, y para todo el mundo. El esfuerzo es titánico, pero creo que es absolutamente relevante y merece mucho la pena. Bueno, pues que ya no nos queda tiempo para nada más. Hemos agotado todo simplemente para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, Victoria. Sí, Alicia, venga. Mira, la Seguridad Social no da ningún tratamiento para controlar el hambre ni la ansiedad por comer, porque yo he estado poniéndome la Saxenda, bueno, me he puesto un montón de medicaciones, las que se llevaban antes, que no me acuerdo del nombre, cómo se llamaban, unas pastillas que se compraban, y una cosa que era Reductil, que luego la quitaron, sí. y luego después la Saxenda, pero es que la Saxenda vale 280 y tantos euros. Tiene usted razón. Entonces la Seguridad Social no nos ayuda en este tema. Tiene usted razón. Tiene usted razón. Ese sería el tema, que yo lo hablé con... No le quitaré la razón en esto, Alicia, claro que sí. Claro. Por la tiene, y es precisamente uno de los aspectos. Es decir, yo creo, estoy convencido de que eso sucede. ¿Por qué la Seguridad Social no cubre los tratamientos farmacológicos de la obesidad y sí cubre los tratamientos de la diabetes, los tratamientos de la hipertensión o los tratamientos del cáncer, o los tratamientos de cualquier otro problema que se considere realmente una enfermedad? Bueno, yo en el fondo creo que subyace el hecho de que no se considera una enfermedad crónica y que en cierto modo le van a decir es que eso depende de usted. Y eso no es verdad, no depende de usted. Tiene un problema, como tiene una persona con diabetes, es como si yo le digo a una persona con diabetes, pues mire, esto de la diabetes depende absolutamente de usted y si usted no hace las cosas no hay nada que hacer, por tanto no le voy a dar ninguna medicación, ni la insulina, ni nada. Pues vamos al desastre total, que es lo que está pasando, es decir, que necesitamos que el sistema sanitario sea obviamente sensible y sepa y se convenza de que realmente la obesidad es una enfermedad crónica que debe ser tratada con todo lo que haga falta y además... Por otra razón, o sea, desde otro punto de vista, es decir, si no tratamos la obesidad, el gasto sanitario que estamos generando es gigantesco, porque entonces aparecen todas las complicaciones y las complicaciones conducen a un gasto sanitario espectacular, como puede ser derivado de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia coronaria, del tratamiento de la dislipemia, del tratamiento incluso del cáncer. Es decir, que desde el punto de vista incluso puramente económico, que no me parece que sea lo más relevante, lo primero es la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas con obesidad. Eso es lo primero. Por el punto de vista económico, también es, pienso yo, absolutamente favorable. Es una inversión en economía y sobre todo en salud muy relevante. Y por lo tanto creo que este tipo de
de sesiones también deben impartirse no solo a las personas con obesidad o a las personas que forman parte de la asociación Ave Hispalis, que bendito sea el momento para que se haya diseñado este tipo de actividad, sino que hay que difundirla, vamos, por todo el planeta y a todo el mundo. Porque si no, fíjese, ese problema que acabo de mencionar, que es muy importante y le agradezco extraordinariamente que lo haya sacado, aunque se hablará también del tratamiento farmacológico de la obesidad en otras sesiones, pues me parece que es muy, muy, muy importante para la calidad de vida, para el poder salir del pozo, que para muchas personas significa presentar obesidad. Claro, gracias. Sí. Tremendo. Yo estoy enganchada con los que venden en Mercadona. No veas la de Sticks que tomo al día. Reductil, saciante, vientre plano, celulitis. ¿Alguna pregunta más? Vale. Perdón. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que ninguna pregunta más. Creo que ha sido una tarde bastante productiva. Ha estado muy bien. Ha respondido todas las preguntas, han estado bastante bien. Nos han dejado una información muy, muy, muy buena, que a veces no tenemos muy claro toda esta información. Nos confunden muchos términos, no sabemos muy bien la información que tenemos entre manos y necesitamos tener una información clara para saber por dónde nos movemos y con qué contamos. Así que muy agradecida de que nos haya atendido en esta tarde y bueno, a los participantes decirles que todos los meses vamos a contar con, bueno, para el mes que viene volvemos a tener a Javier entre nosotros, que ya lo conocemos y va a seguir con otras charlas más y todos los meses pues tendremos igual abierto nuestro debate para que participéis y ya sabéis, si queréis dejar preguntas, podéis dejar preguntas que amablemente nos la contestarán. Así que ¿Dónde? ¿Por nada, el chat? ¿Por el chat? Sí, en el chat podéis escribir y os la contestará amablemente y podéis pues ahí la encontraréis, igual que volvéis a tener esta misma entrevista, se quedará grabada. Ven acá, mi vida, sí. Para que podáis volver a verlas, ¿eh? Muy bien, yo también quiero agradecer a todo el mundo. Gracias, Victoria, gracias a Ave Hispalis por esta oportunidad para facilitar pues, la difusión, el intercambio de opiniones, de ideas respecto a la obesidad. Me parece que es absolutamente muy relevante. Es decir, si estamos hablando de que la educación, la información es clave para que todos estos problemas vayan desapareciendo, pues cómo no. Esto es un ejemplo, pues yo creo que muy loable de cómo hay que empujar y cómo hay que hacer las cosas para que todo el mundo conozca los entresijos de este asunto y así podamos entre todos abordar la obesidad. Es necesario, porque tenemos que ir bien informadas a los sitios para poder enfrentarnos luego. Exactamente. Sí. Bueno, pues muy nada, bien. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias a todos. Venga, pues buenas tardes. Un saludo y hasta la próxima. Buenas tardes, hasta la próxima. Adiós. Nos volvemos a ver aquí. Gracias, adiós. Muchas gracias.